Hola mis niñas, muy buenas tardes. Hoy vamos a aprender a desarrollar este modelo. Este es una blusita Sport, es completamente floja, no lleva pinzas, más sin embargo el trazo sí lo deseo hacer aplicando la diferencia de los talles. Tiene sus mangas largas, pero la vamos a elaborar una manguita 3/4. Este tiene un escote en forma de estrellita, ¿no? Pero al mismo tiempo lleva una carterita, que es eso lo que lo hace llamativo el modelo, ¿no? Lo vamos a hacer de esa manera, y en las manguitas quiero hacerle con el mismo detalle que tiene el escote, es decir, formando estas puntitas, haciéndole este mismo cruzado y haciéndole las puntitas para que haga juego el puño con el escote. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. Iniciaremos elaborando las líneas bases. Líneas base A, línea base B y el punto vértice. Vamos a dejar sobre el lado derecho, sobre el lado de donde está la línea base B, vamos a dejar un espacio más o menos de unos 3 o 4 centímetros. Bien, iniciamos. Desde el punto vértice por la línea base A vamos a aplicar la sexta de cuello completa. En este caso es 5.6. Del punto vértice por la línea base B, la sexta de cuello más 2, es decir, 5.6 más 2, 7.6. Y unimos esos dos puntos con una línea, con una línea curva, ¿no? Con la regla de sisa. Esa nos ayuda a elaborar esta curvita. Entonces elaboramos, unimos y formamos el cavado del cuello. Luego vamos a aplicar la mitad de la sisa. En este caso la sisa es 41, la mitad 20 y medio. 20 y medio. Y en ese punto yo con la escuadra voy a trazar una línea. Esta línea es la línea de busto. Trazo la línea y esta es la línea de busto. En busto voy a aplicar la cuarta de busto, que vendría a ser 24, más 2 de costura, 26. Y quiero agregarle 1 centímetro adicional para darle holgura, porque la blusa es bien holgadita, ¿no? Pero yo no la quiero que la hagan demasiado floja, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es agregar 1 centímetro adicional, que va a corresponder a la holgura, que si nosotros lo sumamos para las 4 partes de el contorno total, va a resultar 4 centímetros que estamos aumentando al contorno total. Entonces 24, que es la cuarta, más 2 para costura y más 1 para holgura, en total me vendrían a dar 27 centímetros. Entonces esta línea va a medir 27 centímetros. Marco mis 27 y hacia adentro marco mi costura. Bien, luego voy a aplicar el valor de ancho de espalda. En este caso tiene 18 más 1, 19. 19. Recuerden que estamos trabajando con la talla 10. Una vez que marqué el ancho de espalda, trazo esta línea. Esta línea es la línea de sisa, ¿no? Y esta línea de sisa tenía 20 y medio. Bien. Luego vamos a marcar desde el punto vértice formado por la línea base A y la línea de sisa hacia abajo, voy a marcar 4 centímetros. Estos 4 centímetros los voy a unir con el punto 5.6 del cavado del cuello, y de esta manera obtenemos la línea de caída de hombro. Para trabajar el cavado de la sisa necesito tomar el punto medio entre los 4 que bajamos hasta la línea de busto, cuánto tenemos, y a eso le tomamos la mitad. La mitad. Y en ese punto medio vamos a entrar 1 centímetro.
Recuerden que cada una de ustedes tienen medidas diferentes, ¿no? Ese es el valor que yo les digo que siempre deben de tomarse, el valor del pecho, ¿ya? Y ustedes tomarán la mitad. En ese punto aplicarán la medida de pecho que tengan ustedes. Recuerden que no siempre es uno, todo depende del cuerpo de la persona. Bien, entonces una vez que ya marqué eso, voy a unir el punto 4 con el punto 1 que acabo de entrar y el punto 2 de costura. Y lo uno con la regla de sisa. Muy bien, ya he trazado la línea o cavado de sisa. Ahora vamos a trabajar, como yo les dije, no vamos a elaborar la pinza del costado, más sin embargo la vamos a aplicar, la vamos a colocar en la prenda, ¿sí? Sí va a ir. Entonces, para esto yo necesito trabajar el talle delantero con el mismo talle de espalda. El talle de espalda es 40 y el talle delantero es 44, ¿ya? Pero en el rato que voy a marcar ahorita el talle para trabajar el delantero, voy a aplicar el mismo talle espalda. En este caso es 40 centímetros. Lo tomo desde el punto vértice por la línea base B hacia abajo. Voy a marcar 40 centímetros. En este punto voy a marcar una línea. Esta línea se llama línea de cintura. En esta línea de cintura, ¿qué valor vamos a aplicar? Vamos a aplicar la cuarta de cintura, que en este caso es 17 centímetros, más 2 para costura, más 1 centímetro de holgura. En total, esta línea me va a medir 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces aplico mis 20 centímetros y luego separo la costura, que son 2. La que desea hacerse más holgadito, pues le dejará mayor holgura, ¿sí? Bueno, luego desde el punto de la línea de cintura por la línea base B hacia abajo, vamos a aplicar el alto de cadera. Y de una vez voy a aplicar el valor para el hilván, 3 centímetros para el hilván. Esos 3 centímetros de hilván serán si es que usted lo decide hacer la blusa con puntada a mano, ¿verdad? Pero si usted lo desea trabajar a máquina, basta con dejar 2 centímetros o 1,5 centímetros para hacer un hilván en máquina. Bien, ahora en este punto 20 del alto de la cadera voy a trazar una línea y esta línea es la línea de cadera. En cadera, asimismo, voy a aplicar la cuarta, que es 24, más 2 para costura y más 1 centímetro para holgura. Entonces, esta línea va a medir 27 centímetros. Aplico los 27 y hacia adentro marco mis 2 de costura. Y en la última línea es la línea para el hilván, que yo lo dejé de 3 centímetros. De una vez lo hago y lo remarco. A mí me gusta remarcar todo lo que es costura e hilvanes. Una vez que yo ya he elaborado esto, voy a unir las líneas de costado. Cojo la línea, la regla con la curva hacia afuera y con la punta hacia arriba y uno estos 2 puntos, desde la línea de cintura hasta la línea de cadera. Luego, la parte inferior, como no vamos a trabajar pinza aquí, yo necesito que esta línea, generalmente recuerdan que nosotros la trabajamos así, ¿verdad? Abierta. Ahora lo vamos a trabajar en 2 tiempos. ¿A qué me refiero? Que aquí la parte superior la vamos a dejar ligeramente curva. Más o menos vamos a calcular desde la línea de busto hasta la línea de cintura, más o menos la mitad, ¿no? Y direccionándonos entre el valor de la línea de busto y la línea de cintura, guiamos la regla de esta forma y le vamos a dar ligeramente una línea curva hacia afuera, desde la línea de busto hasta más o menos la mitad, con la curva hacia afuera.
¿ya? Esta es porque no vamos a trabajar la pinza en costado, sino si lo hiciéramos como siempre lo hacemos. Entonces hago esto con la parte curva hacia afuera, ¿ya? Y luego giro la regla hacia el otro lado y ahí sí voy a dar la curva. Recuerden que donde hay puntas debemos de afinar, ¿verdad? Entonces debemos de tratar de afinar esta parte de aquí. Lo afinamos, tratamos de darle una curva que no se vea mal elaborada, ¿no? Entonces aquí lo arreglamos bonito. Recuerden que la blusa es completamente holgadita, ¿ya? Entonces de esta forma yo voy a dejar mi blusa. Entonces de esta parte de aquí más o menos le hacemos con la... Entonces prácticamente esta forma es como una S, ¿no? Una S tenua, no es muy remarcada. Esto es porque no vamos a trabajar la pinza del costado. Ahora, ¿qué pasó con los 4 centímetros de la diferencia de talles? Esos 4 centímetros yo los voy a colocar acá abajo, ¿sí? Desde a partir del hilván que yo le dejé, o este valor lo puede dejar antes, eso es lo de menos. Voy a coger y voy a poner aquí mis 4 centímetros de diferencia de talles. Entonces voy a medir a partir del arco del hilván, voy a medir mis 4 centímetros, que es mi diferencia de los talles. Es decir, que estos 4 centímetros era que debíamos trabajar aquí la pinza de costado, ¿verdad? Pero como la blusa no tiene pinzas, no tiene nada, entonces a mí sí me gusta trabajar con diferencia de talles. Así la blusa sea floja, me gusta trabajar con diferencia de talles. Muchas veces o trabajan con el talle delantero, tanto adelante como atrás, o trabajan con el talle espalda, tanto adelante como atrás, pero a veces generalmente, a veces como que no queda bien, o queda bolsa en la espalda o en la parte delantera queda como que le hiciera falta, ¿no? Entonces, para evitar eso, podríamos trabajar de esta manera. Es una forma que yo les indico cómo podrían trabajar, ¿no? Entonces, ahí prácticamente en la espalda, ustedes trabajarán sus 40 de talle espalda, ¿no? Y les quedará bien, no se les hará bolsa. Por más que sea la blusa floja, nunca tienen que quedarles bolsas en la espalda, ¿ya? Entonces, siempre es preferible trabajar con sus diferencias de talles. Entonces, repito, los 4 centímetros de la pinza del costado, tranquilamente la podemos colocar aquí, ¿no? Y más o menos hasta la mitad de lo que nos dio el contorno, la cuarta de cadera, más o menos la mitad, hasta ahí volvemos a marcar 4 y trazamos una línea recta. Y de aquí hacia el costado lo vamos a unir con línea curva, pero no lo vamos a unir hasta el final, sino hasta el punto de costura, no hasta el final, hasta el punto de costura. Entonces cogen su regla con la parte curva de la regla, lo ponen de esta manera y lo unimos. Y de esta manera nos va a quedar el trazo delantero, ¿sí? Así nos va a quedar. Y van a ver que no les va a quedar mal, va a quedar bonito. Si desean, como repito, les pueden dar mayor holgura, la que deseen. Bien, ahora sí, vamos a elaborar lo que es el escote. Aquí, si ustedes aprecian, tiene como una carterita, así más o menos como lo que hacen en las camisas de tipo polo, ¿no? Que tienen esa carterita, no lleva corte, no hay nada. Aquí vamos a trabajar puntas. Recuerden cómo se trabajan las puntas. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para trabajar esta piecita, prácticamente esta piecita vendría a ser asimétrica. Asimétrica es porque sus lados son desiguales, ¿ya? Porque el centro vendría a ser aquí y la piecita cruza del otro lado. Es decir, que yo tengo que por la línea base B dividir de un lado hacia el otro el ancho que yo desee dejarle a la cartera. Yo a la cartera calculo que podríamos estarle dejando 5 centímetros de ancho. Aquí, esta punta de aquí, 5 centímetros. De acá, de pronto le podría rebajar un poquito, 1 centímetro o 2 centímetros para que no nos quede muy trepado y se luzca la forma del escote que se va a dar, ¿no?
En la parte de la caída de hombro, más o menos calculo que el ancho del cuellito viene a ser casi como la mitad de lo que tiene la línea de caída de hombro. Uno cuando va a hacer los modelos, uno tiene que más o menos ver el modelo y calcular los valores, ¿no? No necesariamente es un valor determinado, no, es usted calcula el modelo, según el modelo qué cantidad lleva esa pieza, ¿sí? Y también quiero ver si la trabajo, porque ahorita me fijo bien y tiene esta línea que tenemos que unir de la caída de hombro hasta aquí, la parte final de la cartera, es ligeramente curva, ¿no? Para no trabajarla completamente recta, porque cuando se trabaja recto es como que se cierra más el escote, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así. Lo primero que voy a hacer es determinar hasta dónde lo quiero llevar la cartera. Aquí veo que es aquí es más o menos la altura del busto, y más o menos desde la altura del busto hacia abajo calculo yo que son unos 3 a 4 centímetros, más o menos direccionando el sentido donde está la cartera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a aplicar la medida del alto de busto. Lo voy a hacer a la altura del alto de busto. Esta carterita lo voy a trabajar hasta la altura del busto. Entonces, aquí la altura del busto es 27 centímetros. Lo mido desde la parte más alta hacia abajo, los 27 centímetros. Aquí me dan mis 27 centímetros. Entonces es aquí donde yo voy a trabajar, aunque es más abajito, porque aquí es el busto. No, yo le voy a bajar unos 2 centímetros más. Desde mi alto de busto hacia abajo le voy a bajar 2 centímetros más, ¿sí? Y aquí voy a trazar una línea de un lado y del otro. Lo hago con la escuadra para que quede debidamente escuadrado. Ahí, así. Porque esta es la carterita que viene a ser asimétrica. Entonces, a esta línea es la que quiero que me quede de 5 centímetros de ancho. Entonces, 5 centímetros de ancho, esta es la línea base B, y voy a distribuir ese ancho de lo que yo le quiero hacer la carterita. Lo voy a distribuir de un lado y del otro. Entonces, si lo quiero de 5, lo dejaré de 2 centímetros y medio de cada lado, ¿verdad? 2 centímetros y medio de cada lado. Entonces voy a distribuir 2 y medio de un lado y 2 y medio del otro. Así. Y lo dejo sumado, me van a dar 5 de ancho. Ya, esta piecita es la que viene a ser asimétrica. Por eso antes les dije que debían dejar un margen de unos 3 o 4 centímetros para poder trabajar. Bien, aquí yo ya he determinado hasta dónde va a llegar mi cartera. Ahora, en hombros voy a bajar unos 2 centímetros. Sí lo voy a rebajar. Voy a rebajar unos 2 centímetros. Desde el punto 5,6 del cavado del cuello voy a bajar 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, yo veo que desde aquí el punto del cavado del cuello se une con el extremo de acá. Aquí está mi cartera. Aquí están los 5 centímetros. Hay 2 puntos, sobre el izquierdo y sobre el derecho. Entonces, el punto inicial que acabo de bajar los dos, yo lo voy a unir con el punto, con la esquinita de acá, de la carterita. Sobre el punto 2, sobre el segundo punto de la derecha, voy a unir con una ligera línea curva. De esta manera, cojo mi regla de cadera con la parte curva y voy a unir este punto 2 que acabo de bajar con el segundo punto de la línea que marqué a la altura de mi alto de busto, ¿verdad? Que es lo que va a formar la cartera. Entonces lo hago de esta forma. Uno, el punto 2 con el punto. Bien, entonces en el punto 2 lo unimos con el punto 2 de la carterita sobre el lado derecho. Cogemos la regla con la parte curva, pero no muy curvo, ligeramente curvo, ¿no? Ligeramente curvo, cogemos y unimos de esta manera. Ahí, ¿sí? Luego
le vamos a dar el ancho deseado. En este caso yo calculo que de la línea de caída de hombro más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de lo que nos quede de esto, ¿no? Entonces desde a partir del punto 2 que bajamos de la línea de caída de hombro, vamos a ver, tengo 12 centímetros, si le tomaría la mitad serían 6, pero yo quisiera dejarle de 8. Vamos a dejarle de 8, ¿sí? Para que se pueda apreciar bien la estrellita, porque si le dejamos muy angosto no me va a dar la libertad de poder formar esta como forma de estrellita, estos piquitos, ¿sí? Entonces le vamos a dejar de 8. Del punto 2 que bajamos 8 más. Y desde este punto 8 vamos a unirlo así mismo con la misma línea curvita que trazaron esta, la van a trazar la de acá. Cogen, primero ven con qué curva han hecho y con eso van a unir este punto 8 con el punto 1 que marcamos sobre el lado de acá, sobre el ancho de la carterita, ¿no? Aquí. Y nos va a quedar así, de esta manera, ¿sí? Luego, aquí prácticamente hemos marcado ya la piecita. Ahora le vamos a dar la forma de la estrellita. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Voy a partir aquí, si ustedes ven, este punto es el punto de aquí, donde viene el cruce. Esta es la línea central, la línea base B. La línea base B, que es por donde pasa la puntita del escote, ¿no? Entonces desde aquí hacia arriba yo más o menos le voy a calcular cuánto le dejaría hacia arriba. Yo calculo así mismo dejarle unos, que será unos 8 centímetros desde este puntito, desde esta esquina, unos 8 centímetros, sí, hacia arriba. Le calculo 8 desde el punto del cruce, ¿verdad? Desde aquí, porque aquí sería el cruce, aquí viene a ser la puntita de aquí del modelo. Entonces de aquí para acá le calculo unos 8 centímetros. Unos 8 centímetros. Y luego lo trazo, cojo la regla, la escuadra, y voy a utilizar como base esta línea. Y voy a trazar una línea hacia adentro porque le voy a formar el piquito. Más o menos calculo que ese piquito tendrá unos 3 centímetros. 3 centímetros. De aquí para acá, 3 centímetros. Aquí. ¿Ya? Cogí, de aquí subí 8 y de aquí para acá entre 3 centímetros. Cogí la escuadra y utilicé como línea base la línea del escote y le tracé una línea y entré 3 centímetros. Aquí subí 8 y entré 3. Luego calculo que de aquí a acá tendrá así mismo unos, qué sé yo, asimismo unos 2 centímetros de abertura. Entonces le voy a marcar hacia arriba para hacerle la abertura. De aquí a acá 2 centímetros y luego uno ese punto con el punto de acá. ¿Ya? Y entonces ahí yo ya he formado la puntita de aquí. Luego se forma la puntita de acá y claro, ya con el cruce de la otra pieza acá se formará la otra parte de la estrellita, ¿no? Más o menos así. Aunque yo pienso que es un poquito más abierto. No, pero ahí está bien, ¿ya? Entonces ahí ya nos queda la estrellita, ¿sí? Entonces, aquí ya prácticamente hemos terminado lo que es el escote. Esta piecita es doble. Esta piecita es doble, es decir que deberíamos de trabajar 4 piezas, 2 para cada lado, ¿ya? Esta es una pieza, de aquí para acá, aquí habría que cortar, aquí se corta, todo esto va cortado, le voy a poner la tijerita para que sepan que por aquí se corta, por lo tanto, en el rato de cortar debemos dejar costura, ¿sí? Recuerden que por donde cortamos debemos de dejar costura. Entonces por aquí yo corto y tengo que dejar costura tanto de este lado como del otro lado. Aquí también corto, entonces dejo costura acá y dejo costura acá. Este lado de aquí viene a ser en tela doblada, en tela al doblez, ¿verdad? Tela al doblez.
Y aquí prácticamente ya tenemos hecha la parte delantera. Vamos a hacer la parte de la espalda. La espalda es asimismo sencilla. Vamos a trazar las líneas bases. Trazamos líneas bases. Líneas bases. No olvidemos, aquí me estaba olvidando un detallito. Recordemos siempre eliminar 1 centímetro de aquí a acá, ¿no? Horizontalmente, desde la línea de caída de hombro, elimino 1 centímetro, ¿sí? Cojo 1 centímetro a lo largo de la línea de caída de hombro. No olvidemos eliminar ese centímetro. Entonces, esto lo eliminamos, ¿sí? Pero claro, se lo elimina en el delantero, pero lo recuperamos en la espalda. Entonces vamos a trabajar la espalda. Empezamos del punto vértice por la línea base A, la sexta de cuello completa, 5, 6. Del punto vértice por la línea base B, 2 centímetros. Y formamos el cavado del cuello. Luego aplicamos el valor de la sisa. La mitad serían 10,5. La mitad de la sisa es, 20,5 porque es 41, 20,5. 20,5. En ese punto trazamos una línea y esta línea es la línea de busto. En busto, de igual manera, vamos a poner 24 más 3 centímetros. Recuerden que eran 2 de costura y 1 de holgura. Entonces, esta línea va a medir 27 centímetros. Separo mi costura y voy a poner el ancho del hombro o ancho de espalda, que era 18 más 1, 19. Entonces pongo, recuerden que siempre trabajamos de una vez con la costura. 18 más 1, ese 1 es para costura. La línea de caída de hombro bajamos de igual manera 4 centímetros y lo unimos con el punto 5, 6 de la caída de hombro. Sobre la línea de caída de hombro, recuerden que debemos subir 3 centímetros, 2 de costura y el 1 es para recuperar el 1 centímetro que le quitamos al delantero. Y aquí en el cavado sencillamente de la espalda, sencillamente ponemos la reglita de sisa y le formamos el cavado de la sisa del posterior. Luego vamos a marcar el talle delantero, el talle espalda. El talle espalda es 40 centímetros, pero recuerda que el talle delantero lo trabajamos también con 40, pero su diferencia de pinza lo aplicamos al final del trazo, ¿verdad? Bien. Tracé la línea de cintura, aplico el alto de cadera y asimismo aumento 3 centímetros para hilván. Y trazamos las líneas. La espalda recuerden que es más sencilla, el detalle más es en el delantero, ¿sí? Aquí también vamos a aplicar la cuarta de cadera, que es 24, más 3 centímetros, igual 27. Recuerden, 2 de costura y 1 de holgura. Separo mi costura. En la línea de cintura, en la espalda, la que desee lo deja así sin pinzas y sin nada, ¿ya? Así mismo lo trabajamos. Cintura, la cuarta 17 más 2 de costura y 1 de holgura, entonces sería más 3, me daría 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces
lo voy a aplicar aquí, 20, separo mi costura y empiezo a unir costado. Les decía que de pronto habrá alguien, generalmente para las personas que tienen colita, sí luce bonito que la espalda, aquí en la parte superior, antes de indicarles lo que les estaba diciendo, quiero primero que vean la cerrada del costado. En la cerrada del costado, aquí sí lo aplicamos de la manera como siempre lo hacemos, con la parte curva de la regla hacia adentro, ¿sí? Aquí sí lo hacemos como lo hacemos normalmente. Y si aquí me queda una punta, recuerden siempre afinar, ¿sí? Eso no lo olviden nunca, afinarlo. No tiene por qué quedarnos punta. Ahora sí, regreso a lo que les estaba diciendo. Aquí lo estamos dejando la cuarta de cintura más 2 de costura y 1 de holgura. Es decir, que la blusa va a caer nomás y nos va a quedar amplia. Pero hay el caso de las personas que tienen colita. Y claro, por supuesto, si les gusta, ¿no? Para que les quede de una manera estilizadita la parte posterior, para que les forme el derrier, ligeramente les forme, que no quede una sola caída, pueden trazarle la pinza de espalda. Pueden trabajar una pinza de 2 centímetros nomás, si es que desean, o si no lo hacen así. Si desean esa pincita, a la cintura deberían de aplicarle 17 más 2 de costura, 1 de holgura y 2 de pinza. Es decir, que tendrían que sumar la cuarta de cintura más 5 centímetros. Eso si ustedes lo desean, ¿sí? Si no, pues lo dejan sencillamente así. Sino que les estoy ayudando de pronto para las personas que tienen bastante colita y que no les gusta que se les haga bolsa en la parte posterior, ¿sí? Entonces eso les ayuda mucho. Bien, aquí yo ya tengo trazada mi espalda y recordemos que lo que se le hace al delantero se le hace a la espalda. Aquí nosotros le rebajamos 2 centímetros en la línea de caída de hombro. En la espalda tendremos que hacer lo mismo. Tendríamos que rebajarle los 2 y luego corregir el cavado del cuello. Bien, ahora sí, ya lo he terminado lo que es el trazo, tanto delantero como espalda. Bueno, y ahora continuamos con la manga. Aquí vamos a necesitar un moldecito que sea abierto. ¿Por qué razón? Porque el puñito que le vamos a hacer, como les dije anteriormente, no lo vamos a hacer como está aquí en el modelo, sino que lo vamos a hacer con un puño de tal manera que haga juego con el modelo de aquí del escote, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo necesito hacer una manga abierta para trabajar el puño que resulta asimétrico, ¿no? Asimétrico. Entonces, bien, aquí tengo yo mi manga, es una manguita 3/4, tiene el largo deseado. Ahora, desde la línea de puño hacia arriba, yo le voy a dar el ancho del puño que yo quiera. Puede ser de 4 no luciría, de 5, 6, 7. Yo por esta vez lo voy a dejar de 6 centímetros, ¿no? Yo voy a hacerlo con rojo para que vean ustedes la diferencia del puño. Entonces voy a medir desde la línea de puño hacia arriba, le voy a medir 6 centímetros. Desde la línea de puño hacia arriba, 6 centímetros. 6 y 6. Ese es el ancho que yo le voy a dejar en mi puño. Si ustedes desean, lo pueden dejar un poquito más, ¿no? Menos no, porque después no va a lucir el cruce, ¿no? Porque queremos hacerle así mismo como tiene aquí el escote cruzadito, ¿no? Bien, entonces una vez que ya determino yo el ancho de mi puño, que en este caso son 6 centímetros, entonces en esta línea central, voy a aplicar desde el punto medio, de donde está la línea base B, hacia cada lado, voy a dejar 1,5, 1,5, tanto aquí arriba como acá abajo, ¿sí? 1,5 y 1,5. 1,5 de un lado y 1,5 del otro lado, que me suman 3 centímetros. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a dejarle 1,5 y 1,5, que me suman 3. Una vez que ya tengo puesto esos valores, cojo la regla y voy a unir un punto del izquierdo con el punto de abajo derecho.
Y así mismo viceversa. El de abajo del izquierdo lo uno con el derecho de arriba, ¿sí? Formando una X. Entonces, 1, el 1. Y lo voy a hacer del otro color, el otro cruce, para que vean la diferencia, ¿no? Entonces, voy a trazar aquí así. Así, de aquí abajo hacia arriba lo remarco la línea, y la de abajo lo hago puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque estoy imitando que el uno monta y el otro va por debajo. Entonces esta parte de aquí es el cruce, ¿no? La tirita es cruzada. Y al mismo tiempo, como ya van a ir cruzadas las tiritas aquí adelante, entonces las costuras de acá se van a desaparecer. Yo no le voy a trabajar la costura, pero solo del puño. Estoy hablando del puño, porque aquí me va a tocar cortar, ¿verdad? Aquí voy a poner las tijeritas, porque por aquí nosotros vamos a cortar para separar el puño de la manga. Para de esta manera el puño cerrarle lo que es aquí la costura que queda en la parte baja de la manga, ¿ya? Para que no salga costura abajo y cruces arriba, ¿no? Muchas costuras. Entonces queda bonito desapareciendo las costuras de acá, es decir, que voy a unir esta punta con esta punta, la voy a unir, ¿ya? Y lo que voy a hacer es separar en la parte de aquí arriba. Van a quedar separadas las tiritas de tal manera que en el rato que se unan se van a cruzar, ¿sí? Entonces ya ahorita voy a hacerles el desarrollo para que vean cómo queda esta parte de aquí. Entonces, como voy a hacer este cruce, yo necesito hacerle aquí un pequeño ajuste o un arreglito en la parte de los extremos de la manga, porque no sé si se habrán dado cuenta que cuando nosotros cosemos manga y las mangas son, la parte de arriba es más ancha y la parte de abajo es angosta, al unir en la parte de aquí, en el rato que uno cose la manga, queda como un piquito, queda como así, como metidito, ¿ya? En el rato de que se cosen los extremos de la manga. Entonces, como yo quiero cerrar estas costuras de aquí, las quiero desaparecer, quiero hacer una sola tira, pero donde las tiras se unan es adelante con la punta. Entonces no quiero que se me forme esa punta. Entonces, para corregir esa punta, es más, eso deberíamos hacer en todas las mangas cuando las confeccionemos. Cuando, repito, cuando la manga queda ancho arriba y angosto acá, ¿sí? Ahí se forman, en el rato que usted cose, se forma un metidito, como que está metida la manga, ¿sí? Entonces, para evitar eso, le vamos a hacer este pequeño detalle. En los extremos donde va a pasar la costura, por la línea donde va a pasar la costura, voy a bajar 1 centímetro. 1 centímetro a cada lado. 1 centímetro. Y una vez que ya tengo bajado el 1 centímetro, aquí, en la parte de aquí, bajé en dirección de la costura, donde se realiza la costura, ¿verdad? Bajo 1 centímetro, 1 centímetro. Y luego cogemos la regla de esta forma y vamos a unir de esta manera, así, de un extremo del centro, perdón, así, y luego gira la regla y con la misma curva une el de acá, ahí, y nos va a quedar así, ¿ya? Una vez que hacemos eso, ahora sí, como ya esta línea se me hizo ligeramente curva, mi tira, mi piecita, mi puño, tengo que también darle la misma forma. Entonces voy a corregir, como son de 6 centímetros de ancho que estoy dejando, la corrijo, ¿verdad? Hago lo mismo, la igualo, que me quede de 6 centímetros todo, ¿verdad? Porque inicialmente estaba recta, pero con ese pequeño ajuste que le estoy haciendo, la pieza se vuelve como curvita. Entonces yo tengo que corregirla igual, ¿verdad? Tengo que dejarla igual, al mismo ancho todo, ¿ya? Entonces prácticamente esta va a ser ahora, este de aquí, ya lo voy aquí a subrayar. Este de aquí viene a ser mi puñito, ¿verdad? Este viene a ser mi puñito, la de aquí. Entonces ya lo voy a cortar para que ustedes vean cómo queda. Corto el puño, que es lo que vamos a separar.
para que ustedes vean qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces lo corto por aquí, corto por acá. Y me queda de esta manera el puño. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo primero que voy a hacer es que yo necesariamente tengo que cortar por aquí porque tengo que separar esta pieza de la otra. Pero como el corte es sesgado, en el rato que yo estoy cortando, prácticamente me estoy llevando la otra punta de la otra línea, ¿verdad? La una es línea roja y la otra es línea azul. Entonces estas se entrecruzan. Entonces si yo corto por aquí, me estoy llevando la punta del lado de acá que es azul, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Sencillamente calco este triángulo de aquí. Lo calco para luego compensar al que se quedó sin la punta. Antes de cortar, yo calco ese triangulito. Lo voy a calcar aquí, tal cual está. ¿Ya? Lo calqué. Aquí está. Este triangulito lo calqué porque esto lo tengo que colocar para el lado de donde se quede sin punta. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A esta parte de aquí. Si yo corto, yo puedo cortar cualquiera de los dos, da lo mismo. Entonces yo vengo y corto, por ejemplo aquí, corto y en el rato que corto, miren, yo me estoy llevando la punta del lado izquierdo, ¿ya? Este lado de aquí se elimina, esta puntita de abajo se elimina. Y luego acá voy a reemplazar la puntita que se me llevó la otra parte. Miren, lo que yo calqué, lo pego aquí, ¿sí? Entonces para eso es que yo lo copié. Entonces vengo, cojo gomita, cojo goma y pego. Entonces prácticamente yo he recuperado la punta que se llevó el lado de acá. ¿Sí ven? Entonces esta pieza me va a quedar así. Entonces estas piezas ya terminan así en punta, que luego se entrelazan, ¿no? En el rato de coser van a ir montadas, el uno monta sobre el otro y nos va a quedar así, con esta puntita, ¿ya? Y así esto va a quedar parecido al de la puntita del lado de acá. La diferencia es que acá la punta es hacia arriba, en cambio el del puño es hacia abajo, ¿ya? Pero esa es que estamos imitando el modelo del escote. Ahora, les decía, del lado de acá se supone que yo debería coser, pero yo no lo voy a coser, sino que lo voy a desaparecer. O sea, voy a cerrar esa pieza para que esta pieza me quede entera. Entonces, aquí tengo mis 2 centímetros de costura de ambos lados. ¿Qué hago? Como que lo coso, ¿no? Lo doblo, lo coso. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pegar. Lo voy a pegar ahí. O sea, elimino esas costuras, ¿no? Como que le estuviera cosiendo. Coso esos 2 centímetros. ¿Ya? Ahí está. Y la pieza me queda entera. Entonces luego, ¿qué hago? Vengo, cuando ya voy a coser, vengo y monto la piecita y el puño me va a quedar de esta forma. ¿Ya? Voy a hacer, aquí tenemos que bastearlo para luego unirlo al puño de la manga. Entonces el puñito me va a quedar de esta forma. ¿Ya? Donde se van a cruzar aquí adelante. De cada puño necesitamos 2 piezas, ¿no? 2 piecitas para cada puño. Es decir, que hay que cortar 4 piezas de las mismas. Y me va a quedar de esta manera y no va a llevar costura en la parte baja de la manga. Desaparece esa costura
y más bien el cruce lo hacemos aquí adelante y nos queda ahí el puño. ¿Ya? Luego pues ya cortamos la manga, cortamos normal la manga acá, ¿no? Es decir que solo el puño es asimétrico. Corto, tal cual me quedó. Esta es mi manga, y elimino la parte delantera, que es 1 centímetro menos, ¿no? Bien, y ahí ya tengo mi manga. Entonces luego vengo y voy a coser mi manga acá. Coso mi manga, ¿ya? Y luego le pongo el puño y me va a quedar así, ¿ya? Ese es el desarrollo de la manga. Bueno, con esto ya terminó la clase del desarrollo de la blusa. Luego el próximo video será la aplicación sobre la tela y su confección. Ha sido un gusto, nos vemos en clase. Chao, chao.